¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero traerles un tema bastante importante y es también, si bien vamos a hablar de lo que hizo Tucker Carlson referente a toda esta entrevista que está dando, en donde dice, oye, se está mintiendo a los estadounidenses sobre Ucrania. Hay reflexiones que da sobre Putin, sobre Zelensky, sobre el tema de Navalny y obvio, la intervención nuclear. Pero quiero que vean, por ejemplo, porque también antes de llegar a esta situación donde pues prácticamente lo querían torcer, ¿no? Por los servicios, supuestamente, ojo, puede decir, porque dentro de las notas de la comunidad dicen, es que eso es propaganda pro Putin y no sé qué. Se lo querían torcer, ¿no? En este caso, de los servicios secretos de Rusia, pararon a un tipo que se lo quería, pues, hacer que hiciese boom su coche. Esto en Rusia para la entrevista que iba a tener. Pero ojo con lo que está poniendo ya Occidente. No nada más tenemos a un Emmanuel Macron que se comporta como en su momento, ¿no? Ahí Napoleón, que le dicen Napoleón Macron. Y ya le dijeron, oye, quédate solo. Nadie de nosotros vamos a arriesgarnos a ir a una tercera intervención mundial por la democracia. Pero quiero que vean, por ejemplo, porque ya las voces que están escuchándose en Europa cada vez son mayores. En el sentido de que la intervención va con todo. Prácticamente la intervención no es imposible, son sus palabras. Vean lo que dice Ursula von der Leyen. Y ahorita quiero también de la entrevista que acaba de dar hoy a la nación de Rusia, Vladimir Putin, una palabra interesante, son unos pequeños fragmentos de toda esta gente que cree que todo esto son como si fueran caricaturas, donde sus acciones, pues qué, cuánto han costado de vidas inocentes, en lugar de decir ya vamos a la paz. Se están enriqueciendo, amigos, y qué está en juego. No nada más es una nación, sino todo el mundo entero. Miren acá. La amenaza de la guerra puede no ser inminente, pero no es imposible. Y los riesgos de la guerra no deben exagerarse, pero sí deben de estar preparados para ello. Es decir, no se preocupen con lo que están diciendo de la escalada nuclear. Vayan todos, vamos a cambiar la economía por una economía de guerra. O sea, vayan dándose cuenta, preparados. Y eso comienza con la urgente necesidad de reconstruir. Ojo, son sus palabras, amigos. No creo que es que Pablo, ¿cómo que? A ver, ¿cómo que cambiar la economía? Miren esto. Reconstruir, reponer y modernizar los estados miembros y sus fuerzas armadas, ¿no? Es a lo que vamos. Reconstruir completamente todo esto. Volver a ser una economía de guerra, ¿no? Y al hacerlo, Europa debe de esforzarse por desarrollar y fabricar la próxima generación de capacidades operativas para ganar batallas y garantizar que tengan suficiente cantidad de material y superioridad tecnológica que podamos necesitar en el futuro. Eso significa la capacidad industrial de defensa de los próximos 5 años, ¿no? O sea, ya con eso la van a reelegir para ser todavía más o secretaria general de la OTAN, pero aquí la reelección que les digo como la presidenta de la Comisión Europea. ¿No? ¿Por qué? Porque este complejo industrial, dineral, ¿no? En el centro debe de haber un principio simple. Europa debe gastar más, gastar mejor, gasto europeo, ¿no? ¿No? Ahora, miren, es hora de iniciar una conversación sobre el uso de las ganancias inesperadas de los activos rusos congelados, es decir, ya para saquear todo esto, ¿no? Ahora sí empezar a utilizar ese dinero que tenemos congelado, que esto va a acelerar la desdolarización, la deseurización también a nivel internacional, porque entonces todo el sur global va a ser sujeto a mismas medidas. ¿Por qué? Porque estás comprando energía rusa, porque cualquier pretexto, ¿no? Para comprar en conjunto equipo militar para Ucrania. Ahí no puede haber ningún símbolo más fuerte ni mayor uso de este dinero para que hacer a Ucrania y toda Europa un lugar más seguro para vivir, ¿no? Ahí se van dando cuenta de todo esto. Quiero que vean a Vladimir Putin en este sentido, qué es lo que opina de ello. Esto fue lo que empezó a comentar ya en su, ¿cómo se le dice? La Estado de la Nación, ¿no? Así como State of the Union en Estados Unidos, que al año se hace uno. Bueno,
Esta es la de Rusia. Miren esto. Ahora dicen, sin ningún pudor, que Rusia supuestamente pretende atacar Europa. Nosotros entendemos que es una tontería, y al mismo tiempo, eligen objetivos para lanzar ataques contra nuestro territorio, eligen los medios más eficaces para una derrota, como ellos piensan. Hablan de la posibilidad de enviar contingentes militares de la OTAN a Ucrania, pero recordamos el destino de los que una vez enviaron sus contingentes al territorio de nuestro país. Los Pero alemanes ahora y los las franceses, ¿no? Para los posibles intervencionistas serán mucho más trágicas. Después de todo, deben darse cuenta de que nosotros también tenemos armas. Sí, lo saben, como he dicho, que también tenemos armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ahora están inventando, asustando al mundo entero, realmente amenaza con desencadenar un conflicto con el uso de armas nucleares y, por tanto, con la destrucción de la civilización. ¿A poco no se dan cuenta? Perciben todo eso como un dibujo animado. Es que, en verdad, vean lo que dice von der Leyen, ¿no? Ir y construir. ¿Saben por qué? Porque posiblemente Estados Unidos los abandone en caso de que sea elegido el expresidente de Estados Unidos para ser el siguiente presidente, ¿no? Pues los puede dejar solos. Pero si los deja solos en este sentido, van a tener que empezar a gastar porque la competencia ya es mayor. Los dos corredores económicos van. Y obviamente las naciones no siempre van a querer seguir siendo, pues, vasallos, ¿no? Mucho menos de estas pequeñas nacioncitas que tienen poquita gente, que ya no están en edad de reproducirse bien, ¿no? La edad promedio es más de 40 y tantos años, 44, 45 en Alemania, ¿no? Dices, ¿cómo vamos a seguir siendo sus vasallos, ¿no? Por eso van por el tema de las armas. Ahora, ojo con este otro también. Este tema... Occidente, con sus hábitos coloniales, su costumbre de fomentar conflictos nacionales en todo el mundo, no solo pretende frenar nuestro desarrollo. En lugar de Rusia, quieren un espacio dependiente, en declive, moribundo, donde puedan hacer lo que quieran. De hecho... Eso lo quieren hacer en todo el mundo, amigos. Vean lo que va a pasar en Argentina, ¿no? Donde Milei quiere hacer una gira por América Latina, no para tener desarrollo, comercio, realmente con nuevos socios, de alguna manera que sea beneficioso para todos, sino para ir y el tema de las sanciones para Rusia, para ir y el tema de brindarle lo que necesita Ucrania. ¿Se dan cuenta de esta gente en qué mundo viven? Y siempre agarran ese tipo de personajes que se ve que les gusta esnifiar y así locos, o sea, con esta cuestión. Ustedes nada más vean el tipo. Les gustaría hacer con Rusia lo que han hecho con muchas otras partes del mundo, incluida Ucrania. Traer la discordia a nuestra casa y debilitarnos desde dentro. Pero calcularon mal. Hoy ya es absolutamente evidente. Enfrentaron a la firme posición y determinación de nuestro pueblo multinacional. Nuestros soldados y oficiales, cristianos y musulmanes, budistas y seguidores del judaísmo, representantes de diferentes etnias, culturas, regiones, han demostrado, en la práctica mejor que 1000 palabras, que la cohesión y unidad milenaria del pueblo de Rusia es una colosal fuerza que todo lo vence. No, porque en este tema, bueno, Rusia es un país multicultural enorme. Rusia realmente no es como lo ha querido hacer Estados Unidos en muchas otras partes para el dividir y vencer, ¿no? Vean todo esto, es importante. Ahora, vamos con el tema de Tucker Carlson, que es bastante interesante, ¿no? Él comentaba, mira, se está mintiendo a los estadounidenses sobre Ucrania. Está reflexionando sobre Vladimir Putin, Zelensky, Navalny y la intervención nuclear. Ante estos ataques internacionales contra Tucker Carlson, especialmente desde el principio de los medios de comunicación estadounidenses y los círculos conectados con la OTAN, no han hecho más que aumentar tras su enorme controvertida visita de 8 días a Rusia, justamente a principios de este mes, es decir, febrero. Pero no han hecho más que aumentar esta enorme controversia en donde, ¿qué viene? Los medios estatales rusos incluso habían afirmado esta semana que las autoridades habían descubierto un complot para eliminarle, que se rumoreaba que había sido respaldado por Kiev.
Esta semana el expresentador del horario de la máxima audiencia para Fox News fue entrevistado para este viaje, y toda la experiencia de la entrevista con Vladimir Putin en un podcast de 3 horas presentado por Lex Fridman. Bueno, Tucker Carlson revelaba más sobre lo que lo motivó a hacer este segmento televisivo con Putin. Habló más sobre esta visión personal de la intervención entre Rusia y Ucrania y hacia dónde pudiese llegar a partir de aquí. Ahora que se ha enterado de en su tercer año, curiosamente, la principal crítica de Carlson a la guerra no se centró en Putin o las acciones del Kremlin en Ucrania, que por supuesto no estaba bajo su control o influencia, sino el impacto para Estados Unidos. Tucker Carlson había explicado que la escalada de este conflicto por parte de Occidente hace mucho tiempo que se está convirtiendo ya en una intervención por poderes en toda regla, no solamente resultó en más eliminaciones innecesarias de ucranianos, sino que también ha sido devastadora para Estados Unidos. Comentaba: rechazo toda la premisa de la guerra en Ucrania desde la perspectiva estadounidense. Esto decía Carlson a Friedman. Hay una guerra que está destruyendo la economía estadounidense de una manera y una escala que la gente no está comprendiendo. Y ojo, amigos, porque yo agregaría acá: ¿qué está pasando con las economías y la seguridad europea? No por el sentido también, porque sí, efectivamente, esto de Finlandia, esto de Suiza, Suecia, que están quitando toda la neutralidad completa que habían gozado durante muchísimo tiempo. Y el empezar con una beligerancia en contra de Rusia que anteriormente no hubiese pasado absolutamente nada. El quererse unir a la OTAN, pero sobre todo en cuestión económica, donde pues prácticamente han derrumbado los pilares que los sostenían. El caso de la energía de Europa, que estaba anclada a Rusia. Los materiales y materias primas más bien tan necesarias para su economía, y sobre todo esta beligerancia contra China, principal socio comercial de la gran mayoría de los países de la Unión Europea y ellos. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué? Esto durará décadas en poderse recuperar, y ante un sur global que está en ascenso, ¿por qué creen que van con todo para el tema de la guerra? Porque quieren reconquistar y poner una vez más el orden imperialista. ¿Se han dado cuenta? Y aquí decía: mira, rechazo toda esta premisa de la guerra en Ucrania desde la perspectiva estadounidense. Hay una guerra que está destruyendo la economía estadounidense de una manera y una escala a la que la gente no comprende. En general, también caracterizaba la respuesta de la clase política estadounidense a este conflicto, junto con el público estadounidense que lo siguió acríticamente como ingenua. Y mira, Carlson enfatiza que lo que sería el enfoque cautelosamente realista fue abandonado por completo por Washington desde el inicio, como lo ha sido típico en las últimas décadas de intervencionismo estadounidense en el exterior. Véanos en América Latina. Ni siquiera importa lo que quiera o que suceda. Eso es una distorsión de lo que está sucediendo, decía Carlson. Señalaba que Rusia tiene 100 millones más de personas y más poder industrial de la defensa que toda la OTAN combinada. Describió que una gran parte del motivo detrás de la entrevista con Putin era traer más información a Occidente para que la gente pudiese tomar sus propias decisiones sobre si la escalada de armas en Kiev y la retórica patriotera de los capitales occidentales es una buena idea. Porque en última instancia se está mintiendo al pueblo estadounidense. Mira, para que quede claro, yo no tengo planes de mudarme a Rusia. Creo que probablemente ahí me arrestarían si me mudase a Rusia. Edward Snowden, que es el defensor de la apertura, la transparencia más famosa del mundo, diría junto con Assange: no quiero vivir en Rusia. He tenido problemas con el gobierno de Putin, he atacado a Putin y no les gusta, lo entiendo. Solamente digo, ¿cuáles son las lecciones para nosotros? La lección principal es que nos está mintiendo de una manera desconcertante y muy perturbadora. Estuve enojado por esto los 8 días que estuve allí, porque siento que estoy mejor informado que la mayoría de la gente, porque mi trabajo es estar informado. Soy escéptico ante todo, y sin embargo, quedé completamente engañado. Los temas destacados a lo largo de la conversación de largo alcance incluyeron esta visión personal de Carlson sobre el enfrentamiento cara a cara con Putin, aparentemente nervioso,
donde la cuestión de fin de la guerra en Ucrania, el papel de la CIA, los servicios de inteligencia occidentales y la perspectiva de que la crisis pudiese derivar en una confrontación nuclear con Occidente, la saga de Alexei Navalny, así como la incursión del conflicto entre Israel y Palestina cerca del final. Así que miren esto, es un pequeño resumen, duró 2 horas y cacho. Mira, quiero saber quién es este tipo, el referente a Putin. Pensé que parecía nervioso y eso me sorprendió mucho. Pensé que parecía alguien que lo había pensado demasiado, que tenía un plan, y no creo que esa sea la forma correcta de abordar una entrevista. Mi fuerte sensación después de haber hecho muchas de ellas durante mucho tiempo es que es mejor saber lo que piensas, decir lo que puedes honestamente, para no confundirte con tus propias mentiras, y simplemente ser tú mismo. Pensé que él entró en esto como un estudiante demasiado preparado, y seguí pensando, ¿por qué está nervioso? Pero supongo que porque pensó que mucha gente lo iba a ver. Quiero decir, le pregunté cómo suelo hacerlo. La pregunta más obvia y tonta que jamás haya existido, que es, ¿por qué hiciste esto? Había dicho en un discurso que creo que vale la pena leer, no hablo ruso, así que no lo escuché en el original, pero él dijo que en el momento del comienzo de la intervención había dado este discurso a los rusos, en el que explicaba, en toda su extensión que hemos hecho hasta ahora, he visto por qué estaba haciéndolo. Dijo en este discurso, temo que la OTAN, Occidente, Estados Unidos y la administración de Biden nos ataquen preventivamente. Y pensé, bueno, eso es interesante. No puedo evaluar si se trata de un miedo arraigado en la realidad o uno arraigado en la paranoia. Pero pensé, bueno, esa es la respuesta, ¿no? Y ojo, piensen en lo que ha comentado Estados Unidos con esta política de ataques preventivos. Incluso Netanyahu, finales de la década de los 90 hablaba sobre este tema de los países que deberían de atacar: Afganistán, Irak e Irán, ¿no? ¿Qué pasó con los dos que ya tumbaron? Entonces aludí a esto y me pregunté, y en lugar de responderle, se fue con esto desde mi perspectiva. Algo aburrido, una especie de grandes éxitos de la historia rusa y las implicaciones que pensé, bueno, Ucrania es nuestro, o el este de Ucrania ya es nuestro. Pero ojo, paréntesis, es que aquí el caso es que, pues muchos estadounidenses están acostumbrados a la simplificación de absolutamente todo, a que se los pelen y se los den ya casi mascado y se los metan, ¿no? Regurgitado para que ya sea más fácil de consumir la información. Por eso cuando se les da un contexto histórico, cuestiones así, se aburren, ¿no? La gente que tiene poco intelecto no le gusta esto. Quieren casi siempre el resumen, el TikTok de 30 segundos, la entrevista en 30 segundos. Es por eso que se pone así. Es importante, ¿no? Para la gente normal en el mundo, es importante el contexto para entender el porqué de las situaciones. Ahora, quiero saber quién es este tipo. Creo que una audiencia occidental, una global, tienen el derecho a saber más sobre este chico y por lo tanto dejarlo hablar, porque no tiene sentido que mi reputación esté en juego. La gente ya ha sacado conclusiones sobre mí y supongo que la medida que lo han hecho. De todos modos, no estoy interesado en estas conclusiones, así que déjelo hablar. Me calmé y simplemente le dejé hablar, y en retrospectiva pensé que era realmente interesante. Estés o no de acuerdo con ello, o si crees que es relativamente o relevante más bien para esta intervención en Ucrania o no, esa fue su respuesta. Y por eso es inherentemente significativo. Ahora, ¿qué viene con las falsedades estadounidenses y lo que está sucediendo en la intervención de Ucrania? Mira, supongo que rechazó toda la premisa de la guerra en Ucrania desde la perspectiva estadounidense, que es que un pequeño grupo de gente tonta en Washington ha decidido hacer esto por razones que realmente no se explicarán. Y usted no tiene ningún papel en esto como ciudadano de Estados Unidos, como la persona que paga por ello, cuyos hijos pueden ser reclutados para luchar contra ello. Que ojo, ya en la Unión Europea están empezando también a querer cambiar el tema del reclutamiento, ¿no? ¿Por qué? Por lo que se viene, ya escucharon a Ursula von der Leyen. Bueno, claramente, no. Callarme y obedecer, simplemente rechazo eso por completo. Creo que soy un niño de una época diferente, soy un niño de una democracia participativa hasta cierto punto, donde tu opinión como ciudadano no es irrelevante.
Y supongo que el nivel de mentiras al respecto estaba empezando a volverme loco. La idea de que Ucrania inevitablemente ganaría esta intervención por la democracia. Ahora bien, la victoria nunca estuvo, como nunca lo estará, definida por la precisión. Nunca se define nada con precisión, lo que siempre indica que hay un engaño en el centro de esta afirmación. Pero Ucrania está a punto de ganar. Bueno, yo no lo creo. Quiero decir, no soy un estratega ni un experto militar. Por quinta vez, no soy un experto en Rusia o en Ucrania. Y acabo de ver el Wikipedia. Rusia tiene 100 millones más de habitantes que Ucrania. 100 millones, ¿no? Y ojo, son 150 millones en Rusia. Ahora, de los 36, 40 millones de personas que habían en Ucrania, se dice, según las últimas estadísticas, que están cercanos entre los 21 y los 17 millones. Gran parte se han ido de la nación, ¿eh? Ojo con esto. La idea de que Ucrania inevitablemente ganaría esta intervención, ahora bien, esto nunca estuvo. Porque tiene la capacidad industrial y una capacidad material de guerra mucho más profundas que toda la OTAN combinada. Porque lo estamos viendo, ¿no? Ni en toda la producción en su conjunto de la OTAN, los aliados, Estados Unidos, han podido dar lo necesario frente a lo que está demostrando Rusia producir. Mira, por ejemplo, Rusia está produciendo proyectiles de artillería que son importantes en una guerra terrestre en una proporción de 7-1 en comparación con todos los países de la OTAN en su conjunto. Y eso es toda Europa. Rusia está produciendo 7 veces más proyectiles de artillería que toda Europa combinada. Y es que es lo que les digo, ¿no? O sea, son países pequeños que carecen de todos los instrumentos necesarios, ¿no? Recursos naturales, sobre todo en la energía, para producirles. Bueno, ¿qué? Ese es un hecho sorprendente y resulta ser un hecho realmente significativo. De hecho, es un hecho significativo. Pero si le preguntas a una persona promedio de este país, incluso a una persona de buena fe, bastante bien informada, que simplemente esté tratando de entender lo que está pasando, ¿quién ganará esta intervención por la democracia? Bueno, te dirán, Ucrania va a ganar y están del lado de derecho. Así que planteé esta pregunta en mi trabajo anterior. Fui denunciado como, por supuesto, traidor o algo así. Pero bueno, genial, soy un traidor. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Victoria Nuland, a quien conozco, no es tonta. No ha ayudado a Estados Unidos de ninguna manera. Una arquitectura de intervención por la democracia de Irak. Hizo la arquitectura de este desastre. Una de las personas que han destruido el dólar estadounidense. Vale, está bien, pero no eres estúpido. Entonces estás tratando de provocar una intervención por la democracia actuando de esta manera. ¿Cuál es la otra explicación? Bueno, por supuesto la OTAN no quería una intervención, no quería a Ucrania porque no cumplía ningún requisito de admisión. Entonces, ¿por qué harías esto? ¿Por qué quieres una intervención por la democracia por eso? Y esa guerra ha enriquecido a mucha gente por una suma de miles de millones de dólares. Así que no me importa si suene como una especie de loco de conspiraciones izquierdista, porque no soy ni de izquierdas ni un loco de las conspiraciones. Pero dime, ¿en qué me estoy equivocando? ¿No? Es lo que les digo, vean a Ursula von der Leyen hablando, tenemos que redoblar los esfuerzos de producción y cambiar casi la economía europea hacia esto y producir más armas. Cui bono, amigos, cui bono. A ver, sobre el tema de sentir lástima por Zelensky. Mira, si soy ruso-ucraniano, ahora seamos simplemente países soberanos. No estamos dirigidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Somos simplemente nuestros propios países. Yo creo en la soberanía, ¿vale? Así que esa es mi opinión. También quiero decir una cosa sobre Zelensky. Lo ataqué antes porque me ofendió mucho su discurso arrogante sobre el intercambio nuclear, porque eliminaría eso a mi familia. Así que estoy realmente ofendido por ello. Cualquiera que hable así me ofende. Pero lo siento por Zelensky, ¿sí? No se postuló para presidente para que esto sucediese. De hecho, amigos, ahí lo que yo proponía era pues ir hacia la paz, ¿no? No ir en este camino de ir a una intervención por la democracia con toda regla contra Rusia. Al contrario, dice, no, tenemos que unirnos. Bueno, creo que Zelensky ha sido completamente mal utilizado por el Departamento de Estado por Victoria Nuland. Y, ojo,
ahí Gonzalo Lira habló precisamente de este tema de Victoria Nuland, el contexto de esto, chéquenlo, pero ya en paz descanse. Mira, por nuestra secretaria de Estado, por los responsables políticos de Estados Unidos que han utilizado Ucrania como un recipiente para sus ambiciones geopolíticas, pero también las muchas empresas estadounidenses que han utilizado Ucrania como una forma de desplumar al contribuyente estadounidense. Y luego simplemente por demonios independientes como el tema de Boris Johnson, que esperan enriquecerse con entrevistas sobre ello, porque le dijo a Tucker Carlson, dame $1 millón para que hable de este tema, ¿no? Zelensky está en el centro de todo esto. Él no está conduciendo la historia, claro. La OTAN y Estados Unidos están impulsando la historia. Putin está impulsando la historia. Y está este tipo, señor Zelensky. Así que lo siento por él y creo que se encuentra en un lugar peligroso, ¿no? Porque al final, pues, fue utilizado, ¿no? La perspectiva de una guerra nuclear. ¿Qué viene con esto? Y referente a esto de estar siendo utilizado, vean cuántos otros han sido utilizados y qué ha pasado con su nación. Vean a Alemania, con Olaf Scholz o esta Annalena Baerbock, que han hecho por el pueblo alemán y que han destruido ahora en este tema de seguir sirviendo al hegemón. Porque vean su energía, su desindustrialización, su crisis económica, ¿no? Vean a los demás. Y les digo el caso de Argentina porque, pues bueno, van a rematar absolutamente todo, ¿no? Es terrible y los quieren meter en este tema de ir hacia la intervención. Ustedes, amigos, hermanos argentinos, ¿estarían dispuestos en verdad a ir a esta intervención? Enviar a sus tropas, enviar sus recursos que tanto hacen falta para empezar a despegarse de esta deuda cuasi perpetua que van a tener con el Fondo Monetario Internacional, o que más bien ya tienen, pero que seguirá creciendo, y que esto evitará que en realidad utilicen sus recursos para el desarrollo de su nación y que empiecen a tener una situación donde, oye, diversifiquen su economía, no nada más dependan de Estados Unidos y sus dádivas, ¿no? Pero vean lo que les hicieron, ya se los torcieron. Ahora, la perspectiva de la intervención nuclear. Bueno, han pasado ¿cuánto? ¿80 años? Ni siquiera 80, 79. Así que no hemos tenido una intervención mundial por la democracia en 79 años. Pero por supuesto un intercambio nuclear eliminaría a más personas que todas las intervenciones de la historia de la humanidad en conjunto. Y estoy contando porque creo que, obviamente, es completamente demoníaco. Todo el mundo finge que esto es genial, que los instrumentos nucleares son malos. El uso de ellos es malo, la tecnología en sí es mala. Y en mi opinión quiero decir, es como si no pudieses, eso es muy obvio. Lo que quiero decir es que no estoy en contra de toda la tecnología. Me he duchado esta mañana, estaba accionando una bomba eléctrica y calentando el agua con un calefactor. Me encantó, me senté en un sauna eléctrico. No estoy contra toda la tecnología, obviamente, pero sí de la adoración sin sentido de la tecnología. Aquí la posibilidad que hay de la paz en Rusia y Ucrania. Putin quiere un acuerdo. Mira, sí, Vladimir Putin lo que quiere es un acuerdo, quiere un acuerdo. No quiere pelear con ellos retóricamente, solamente quiere lograr eso. Hizo un montón de ofertas para un acuerdo de paz. Ni siquiera sabíamos que esto había sucedido, si es que los israelíes no nos lo hubieran dicho. ¿Se acuerdan que Bennett fue el que lo comentó, el ex primer ministro de Israel? Y estoy muy agradecido de que hayan hecho eso. De que el Departamento de Estado haya enviado a Boris Johnson para detenerlo. Quiero decir, creo que Boris Johnson es una cáscara de hombre. Pero imagina, si fueras Boris Johnson y pasaras toda tu vida con la bandera de Ucrania, donde dices, estoy a favor de Ucrania, y luego todos esos niños que se van de este mundo por lo que hiciste. Las líneas realmente no se han movido nada en el frente. No ha sido una victoria para Ucrania. No será una victoria para Ucrania. Es como, ¿cómo te sentirías contigo mismo si hubieses hecho eso? Quiero decir, he hecho muchas cosas de mierda en mi vida. Me siento mal por todas ellas, pero nunca he prolongado una intervención por la democracia sin motivo alguno. Y en mi opinión, es un pecado bastante grave. Bueno, el gobierno estadounidense no permite la negociación. Entonces esa es para mí es la parte más perturbadora, porque al final lo que hace Rusia no me está implicando a mí. Lo que hace Ucrania no estoy implicado tampoco en ello. No soy ruso ni ucraniano. Soy estadounidense que creció creyendo realmente en mi país.
estoy apoyando a mi país a través del dinero de mis impuestos. Y es como si realmente me importase lo que hace el gobierno estadounidense, porque lo hace a mi nombre. Y me importa mucho porque soy estadounidense. Somos el impedimento para la paz, que es otra forma de decir que somos los responsables de que toda esta gente inocente sea sacada a la fuerza de los parques públicos de Kiev y enviada al frente. Ya saben, en la moledora de carne. Que eso no es bueno. Me estoy avergonzando por ello. ¿Qué viene con el caso de la saga de Alexei Navalny? Bueno, es horrible, quiero decir. Imagínate irte de este mundo en prisión. ¿Ven lo que se pasó en caso de Gonzalo Lira, ciudadano estadounidense que se lo reprimió y lo metieron a la cárcel los ucranianos, ¿no? Y ahí se fue de este mundo. Estados Unidos no hizo nada. Lo he pensado mucho. He conocido a mucha gente en prisión, incluidos algunos muy buenos amigos míos. Entonces me sentí instantáneamente triste por eso. Desde una perspectiva geopolítica no sé más que eso. Y me río y me molesto. Pero sobre todo me parecen divertidas las afirmaciones de los políticos estadounidenses, que en realidad son los políticos más tontos de este mundo, diciendo esto pasó y esto es lo que significa. Y es como decir, oye, en realidad, como cuestión de hecho, no sabemos qué pasó en realidad, no sabemos lo que pasó, porque no tenemos ni la más mínima idea de lo que sucedió en realidad. Y podemos decir, lo dije y lo diré nuevamente, no creo que se deba encarcelar a ninguna figura de la oposición. Realmente no, yo no, y punto. Sucede mucho en todo el planeta, sucede en este país, como usted sabe. Estoy en contra de todo ello, ¿no? Porque ¿qué están haciendo al expresidente de Estados Unidos en este caso, no? Bueno, pero ¿sabemos cómo morimos? La respuesta es corta, no lo sabemos. Ahora bien, si tuvieses que adivinar, diría que eliminar a Navalny durante la conferencia de seguridad de Múnich en medio de un debate sobre la financiación a Ucrania por $60,000 millones, tal vez los rusos sean tontos, ¿no? No entendí esta sensación en absoluto, no lo veo, pero tal vez lo eliminaron. Quiere decir, ciertamente lo metieron a prisión, lo cual estoy en contra. Pero lo que sí es que no lo sabemos. Y entonces, cuando Chuck Schumer se levanta, Joe Biden lee una tarjeta frente a él con líneas sobre Navalny. Es como, puedo reírme de esto porque es lo más absurdo. Y entonces no lo saben. Una anécdota también interesante sobre la CIA. Yo estaba como vivir en países extranjeros, ver cómo sucede la historia. Estoy a favor de ello. Postulé la dirección de operaciones. Me postulé para ello. En realidad me rechazaron por consumo de sustancias. Y sí, fue verdad. Pero en fin, me da igual. No era apto para ello, así que me alegró que me rechazaran. Pero el punto es que no vi a la CIA como una amenaza, en parte porque estaba sumergido en la propaganda sobre ella. Realmente no entendía qué era y no quiero saberlo. Pero en segundo lugar, porque mi impresión en ese momento fue que estaba enfocado hacia afuera, estaba centrado en nuestros enemigos. No tengo tanto problema con ello. El hecho de que esta agencia esté participando en política interna y de hecho lo haya estado involucrando durante mucho tiempo en la eliminación de Kennedy, esto las palabras de Tucker Carlson, no es una especulación, es un hecho, y lo confirmé, viniendo de alguien que había leído sus documentos, que aún no son públicos. Es impactante, y no puedes tener esto. La razón por la que estoy tan enojado es que realmente creo en la idea de un gobierno representativo, reconociendo sus imperfecciones. Pero debería de tener algo que decir. Vivo acá, soy ciudadano, pago todos mis malditos impuestos. Así que el hecho de que estuviesen manipulando la democracia, ¿no? Esto en palabras de Tucker Carlson una vez más, me resulta muy escandaloso. No sé por qué Morning Joe no está indignado. Este desfile de tontos altamente acreditados porque los que tienen Morning Joe todos los días, eso no les molesta en absoluto. ¿Cómo pudiese esto molestarte? ¿Por qué solamente Glenn Greenwald está enojado por eso? Quiero decir, eso lo confirma. No es como un sueño febril, esto es real. Jugaron en las últimas ya saben qué, a nivel nacional, y supongo que eso demuestra lo tonto que soy, porque he estado haciendo esto durante muchos años. Quiero decir, el tipo que eliminó a Mossadegh vivía en mi calle, uno de los oficiales de esta agencia de Roosevelt. Y Carlson, que comentó sobre el conflicto israelí. Mira, quiero decir,
Este no es un tema en el que me quiero meter mucho, porque no soy experto y porque no lo soy. A diferencia de cualquier otro estadounidense, no estoy involucrado emocionalmente en otros países, solamente en algo generalizado. Quiero decir, los admiro o no, y me encanta visitarles. Amo Jerusalén, probablemente es mi ciudad favorita en el mundo, pero no tengo ningún vínculo emocional con ella. Entonces tal vez tenga más claridad, no lo sé, tal vez menos. Esta es mi opinión. Creo en la soberanía como se mencionó. Creo que cada nación tiene que tomar las decisiones basadas en sus propios intereses, pero también como referencia a sus propias capacidades y a sus propios intereses de largo plazo. Es muy imprudente porque no soy un gran admirador de los tratados. Algunos están bien y muchos están mal, pero creo que la ayuda estadounidense, la ayuda militar a ellos y las garantías de seguridad implícitas, algunas explícitas, pero muchas implícitas de Estados Unidos hacia aquella nación probablemente no hayan ayudado mucho a Israel en el largo plazo. Es un país rico, con una población altamente capaz. Como cualquier otra nación, probablemente sea mejor que tomen sus decisiones basadas en lo que pueden hacer por ellos mismos. Así que definitivamente me preocuparía si estuviese viviendo en aquel país, porque creo que es justo o injusto, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí en un futuro, amigos? ¿Cómo va a juzgar la historia y el tema? Pues que ha crecido la incertidumbre por la situación. Ahora no es posible. Si tuvieras una coalición de países en contra de tu nación, sé que ellos tienen instrumentos nucleares y un ejército capaz. Todo eso y el respaldo estadounidense. Pero es un país pequeñito. Creo que deberían de estar muy preocupados. Entonces ahí está todo eso. No veo ninguna ventaja para Estados Unidos y lo que quiero decir es que creo que es importante que cada país tome sus propias decisiones, ¿no? Como diciendo, mira, Estados Unidos, cuidado, ¿no? Esta semana también surgió la curiosa historia en los medios de comunicación estatal rusos que involucraban a un extranjero en el complot de eliminar a Tucker Carlson, ¿no? Ahí está, amigos. Pues vamos a dejarlo hasta acá. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Interesante la perspectiva de Tucker Carlson, que creo que es compartida por mucha gente que al igual que él dice, mira, yo no soy experto en estos temas, pero al analizarlo, ¿qué te dice el sentido común? ¿Qué te dice el pensamiento crítico? Para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Muchas gracias a los miembros del canal por seguir apoyando este canal. Si ustedes se unen y fueron miembros del canal previo a lo que hizo YouTube al canal, pues bueno, van a seguir conservando los meses, más bien años, en los que estuvieron apoyando. Gracias a todos, amigos, gracias a mis mecenas de Patreon. Aquí está la dirección si es que ustedes me pueden apoyar. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien.